Hijo mío, siéntate aquí, junto a mí, y escucha con paciencia la voz de estos años que ya pesan en mis hombros. Mis manos están arrugadas y tiemblan un poco, pero cada línea en mi piel guarda una historia que merece ser contada. No quiero que el tiempo se lleve mis recuerdos sin antes sembrarlos en tu corazón. Nací en un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos interminables. En aquel entonces, el mundo parecía más grande y más lento. No había pantallas ni relojes digitales marcando cada segundo. El tiempo se medía por el canto del gallo y por el color del cielo al atardecer. Mi madre decía que el amanecer era un regalo y que quien aprendía a agradecerlo jamás sería pobre del todo. Éramos humildes, muy humildes. Nuestra casa estaba hecha de madera vieja y techo de láminas que cantaban cuando la lluvia golpeaba fuerte. Recuerdo aquellas noches de tormenta, cuando mi padre nos reunía alrededor de una lámpara de queroseno y nos hablaba de la vida, del honor y del trabajo duro. Él no sabía leer, pero entendía la sabiduría de la tierra. Yo era el mayor de 5 hermanos. Desde pequeño supe que no podía darme el lujo de ser débil. A los 8 años ya ayudaba en el campo, cargando sacos que parecían más grandes que yo. Mis manos sangraban, pero nunca me quejé, no porque no doliera, sino porque comprendí que el dolor era parte del crecimiento. Había algo en mí que soñaba con más. No sabía exactamente qué era, pero cada vez que miraba las montañas sentía que más allá de ellas me esperaba un destino distinto. Sin embargo, también amaba profundamente mi hogar. Aquella contradicción fue mi primera gran lección. Se puede amar un lugar y aún así desear volar. Mi infancia estuvo llena de carencias materiales, pero abundante en valores. Aprendí que la palabra dada era un contrato sagrado y que la dignidad no se negocia, incluso cuando el hambre aprieta. Mi madre compartía el poco pan que teníamos con vecinos que tenían aún menos. De ella heredé la convicción de que la generosidad no depende de la riqueza. Había tardes en que me sentaba bajo un viejo árbol de mango, imaginando cómo sería mi vida cuando fuera grande. Me veía vestido con ropa limpia, caminando por calles que no fueran de tierra. Pero, más que riquezas, soñaba con oportunidades, soñaba con estudiar, con aprender a leer todos los libros que mi imaginación apenas alcanzaba a dibujar. A los 10 años descubrí la escuela. El maestro del pueblo era un hombre severo pero justo. Recuerdo la primera vez que tracé mi nombre en una hoja, fue como si hubiera conquistado un mundo entero. Entendí que el conocimiento podía abrir puertas que la fuerza física jamás podría derribar. Pero la vida no se presenta como un cuento sencillo. Mi padre enfermó cuando yo tenía 12 años. De pronto la responsabilidad cayó con todo su peso sobre mis hombros. La infancia se despidió sin aviso y yo tuve que convertirme en hombre antes de tiempo. Esa fue la primera vez que sentí miedo verdadero. No el miedo a la oscuridad ni a los relámpagos, sino el miedo a no ser suficiente. Sin embargo, también fue el momento en que comprendí algo esencial. No elegimos las pruebas que enfrentamos, pero sí elegimos cómo responder a ellas. Hoy, al mirar atrás, entiendo que ese fue el inicio real de mi historia. No fue el día en que nací, sino el día en que decidí no rendirme. Y así comenzó el largo camino que me trajo hasta aquí, sentado frente a ti, con el corazón lleno de recuerdos que aún laten como si fueran de ayer. Si tienes paciencia, te contaré cómo aquel niño del campo, con manos heridas y sueños silenciosos, empezó a forjar su destino entre dificultades, pérdidas, aprendizajes y amores que marcaron su alma para siempre. Y así, hijo mío, comienza mi historia. Cuando tu bisabuelo enfermó, el silencio se instaló en nuestra casa como un huésped permanente. Ya no se escuchaba su risa grave al amanecer, ni sus pasos firmes saliendo hacia el campo. La cama se convirtió en su mundo, y yo, con apenas 12 años, comprendí que la niñez había quedado atrás. Recuerdo el día en que mi madre me miró fijamente. No dijo muchas palabras, pero no hacía falta. En sus ojos había una mezcla de dolor y confianza. Era como si me estuviera entregando algo invisible, una antorcha que debía sostener aunque quemara. Y quemaba, hijo mío, quemaba mucho. Empecé a levantarme antes del amanecer. El aire frío cortaba la piel y las manos aún no estaban preparadas para tanta carga. Araba la tierra, sembraba, cargaba agua y luego corría a la escuela cuando podía. Muchas veces llegaba tarde y con los zapatos cubiertos de barro. Algunos se burlaban. Yo bajaba la cabeza y apretaba los dientes. Sabía que cada esfuerzo tenía un propósito.
Hubo noches en que me senté afuera, mirando el cielo, preguntándome por qué la vida nos había elegido para esa prueba. Sentía rabia, tristeza y sobre todo miedo, pero también sentía algo nuevo, determinación. Descubrí que el miedo no desaparece, se transforma cuando decides enfrentarlo. Mi padre, aún débil, me llamaba a su lado. Con voz cansada me decía, no dejes que la dureza del mundo te vuelva duro por dentro. Esa frase se quedó conmigo para siempre. Aprendí que la fortaleza verdadera no es endurecer el corazón, sino mantenerlo firme sin perder la compasión. El dinero no alcanzaba. Muchas veces comimos solo lo indispensable. Recuerdo compartir un solo plato entre todos. Sin embargo, nunca faltó el respeto ni la unión. Mi madre nos enseñó que la pobreza material no justifica la pobreza de espíritu. Con el tiempo, mi cuerpo se hizo más fuerte. Mis hombros crecieron y mis manos se volvieron ásperas, pero también mi mente comenzó a expandirse. La escuela se convirtió en mi refugio. Cada libro era una ventana abierta a un mundo donde las limitaciones parecían menores. Empecé a entender que el conocimiento podía ser mi herramienta para cambiar nuestro destino. Un día, el maestro me pidió que leyera en voz alta frente a la clase. Sentí el corazón latir con fuerza, pero lo hice. Cuando terminé, hubo silencio. Luego él asintió y dijo, «Tienes madera para llegar lejos». Esas palabras fueron como una chispa en medio de la oscuridad. No todo fue esperanza. Mi padre finalmente partió cuando yo tenía 13 años. Aquella mañana quedó grabada en mi memoria como una cicatriz. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Lloré en silencio, porque creía que debía ser fuerte para todos. Pero por dentro era apenas un niño despidiéndose de su héroe. El entierro fue sencillo. La tierra cayó sobre el ataúd con un sonido que aún puedo escuchar si cierro los ojos. Ese día prometí algo en silencio. No dejaría que su sacrificio fuera en vano. No sabía cómo lo lograría, pero su legado viviría en mí. Después de su partida, el peso fue mayor. Trabajaba más horas, estudiaba menos, dormía poco, pero cada dificultad parecía moldearme. Entendí que la vida no espera a que estés listo, simplemente avanza, y tú decides si corres con ella o te quedas atrás. Con el tiempo la tristeza dejó de ser un nudo constante y se transformó en impulso. Aprendí que el dolor puede convertirse en maestro si lo escuchas con humildad. Me enseñó a valorar cada oportunidad y a no desperdiciar los días. Fue en esos años cuando comprendí algo fundamental: el destino no está escrito en piedra. Se escribe con decisiones diarias, con pequeños actos de valentía que nadie ve, pero que construyen el carácter. Y así, hijo mío, mientras el campo seguía exigiendo fuerza y la escuela exigía disciplina, mi espíritu comenzó a forjarse. No sabía aún hacia dónde me llevaría ese camino, pero dentro de mí crecía una convicción silenciosa. Algún día cruzaría aquellas montañas que de niño miraba con anhelo. La historia apenas comenzaba a complicarse, porque pronto tendría que tomar la decisión más difícil de mi juventud: dejar el hogar que amaba para buscar un futuro incierto más allá de lo conocido. Hay decisiones que no se toman con entusiasmo, sino con necesidad, y la necesidad, hijo mío, es una maestra severa. A los 16 años entendí que el campo ya no podía sostenernos como antes. Las cosechas eran irregulares, los precios injustos y las deudas crecían como maleza después de la lluvia. Una noche, mientras cenábamos en silencio, mi madre me miró como aquella vez cuando mi padre enfermó. No dijo vete, pero supe que lo estaba pensando. No porque quisiera alejarme, sino porque me amaba lo suficiente como para dejarme partir. Y el amor verdadero, aunque duela, siempre busca el bien del otro. Esa madrugada no dormí. Me senté bajo el viejo árbol de mango donde tantas veces soñé de niño. Miré las montañas que delimitaban nuestro mundo y comprendí que había llegado el momento de cruzarlas. Sentí miedo, pero también una extraña paz. A veces el corazón sabe antes que la mente. Preparé una pequeña bolsa con 2 mudas de ropa, un cuaderno, el lápiz que usaba en la escuela y la fotografía de mi familia. Mi madre me abrazó fuerte. No lloró frente a mí, esperó a que me alejara para hacerlo. Yo tampoco lloré. Sentía que si lo hacía, no tendría fuerzas para dar el siguiente paso. El camino fue largo. Caminé horas hasta llegar al pueblo vecino donde pasaba el único autobús hacia la ciudad. Nunca había salido tan lejos.
El paisaje comenzó a cambiar, y con él mi sensación de pertenencia. Cuando llegué a la ciudad, me sentí diminuto. Las calles estaban llenas de ruido, de personas que caminaban deprisa, de edificios que parecían tocar el cielo. Nadie se detenía a mirar a nadie. Yo era solo un rostro más entre miles. Busqué trabajo durante días. Dormía en una pensión barata donde el colchón era tan delgado que podía sentir cada tabla de la cama. Comía lo mínimo para ahorrar. Hubo momentos en que dudé. Pensé en regresar, pero cada vez que la tentación aparecía, recordaba la mirada de mi madre y la promesa hecha frente a la tumba de mi padre. Finalmente conseguí empleo en un taller mecánico. No sabía nada de motores, pero estaba dispuesto a aprender. El dueño, un hombre de carácter fuerte, me dio una oportunidad porque vio en mí algo más que necesidad, vio determinación. Trabajaba de sol a sol. Mis manos, ya acostumbradas al campo, comenzaron a llenarse de grasa y cortes distintos, pero cada tornillo que ajustaba era una lección nueva. Descubrí que las máquinas, como las personas, funcionan mejor cuando cada pieza cumple su propósito. Por las noches asistía a clases nocturnas. No quería abandonar mis estudios. Llegaba cansado, con los ojos pesados, pero me obligaba a mantenerme despierto. Sabía que el conocimiento sería mi escalera hacia algo más grande. Hubo días de humillación. Personas que se burlaban de mi acento campesino, de mi ropa sencilla. Aprendí a no responder con rabia. Entendí que la dignidad no depende de la opinión ajena. Mi valor no lo determinaban sus palabras. Con el tiempo, comencé a enviar dinero a casa. La primera vez que pude hacerlo sentí una alegría que no puedo describir. Era poco, pero era fruto de mi esfuerzo. Imaginé a mis hermanos comprando útiles escolares, a mi madre respirando un poco más tranquila. La ciudad me enseñó otra lección, la soledad, rodeado de multitudes. A veces me sentía más solo que nunca, que extrañaba el silencio del campo, el olor de la tierra mojada, las noches estrelladas sin luces artificiales. Pero también comprendí que crecer implica atravesar momentos de aislamiento. Fue en ese periodo cuando empecé a descubrir algo dentro de mí, resiliencia. Cada obstáculo superado fortalecía mi confianza. Ya no era el niño que miraba las montañas con miedo, era un joven que había decidido caminar más allá de ellas. Un día, el dueño del taller me pidió que reparara un motor completo por mi cuenta. Dudé, pero acepté. Pasé horas concentrado, recordando cada detalle aprendido. Cuando el motor encendió sin fallar, sentí que algo dentro de mí también se encendía. No era solo un trabajador, estaba convirtiéndome en alguien capaz. Ese logro marcó un punto de inflexión. Comencé a recibir mayor responsabilidad y un pequeño aumento de sueldo, pero más importante que el dinero fue la confianza que gané en mí mismo. Entendí entonces que el verdadero viaje no era el que me había llevado de mi pueblo a la ciudad. El verdadero viaje era interno. Era el tránsito de la inseguridad a la convicción, del miedo a la acción. Sin embargo, la vida tenía preparada otra prueba, una que no involucraría trabajo ni dinero, sino el corazón. Porque fue en esa ciudad, entre ruido y prisa, donde conocería a la persona que cambiaría mi historia para siempre. Dicen que el amor llega cuando menos lo esperas, y en mi caso fue así. Yo estaba concentrado en sobrevivir, en aprender, en enviar dinero a casa. No tenía tiempo para distracciones. Mi mundo era el taller, las clases nocturnas y la pequeña habitación donde descansaba mis huesos cansados. Fue una tarde cualquiera. El dueño del taller me pidió que llevara unas piezas a una fábrica cercana. Recuerdo que el cielo estaba gris y que el viento traía olor a lluvia. Caminaba rápido, pensando en volver pronto al trabajo, cuando la vi por primera vez. Estaba de pie en la entrada de la fábrica, discutiendo con un proveedor. Su voz era firme, segura. No gritaba, pero tampoco cedía. Tenía una mirada decidida que contrastaba con la dulzura de sus facciones. No era solo hermosa, era fuerte. Y eso, hijo mío, fue lo que más me impresionó. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo. Yo bajé la mirada torpe, como el muchacho campesino que aún llevaba dentro. Entregué las piezas y me fui. Pensé que sería un encuentro sin importancia, uno más entre miles de rostros en la ciudad, pero el destino tiene maneras curiosas de insistir. Días después, regresé al mismo lugar con otro encargo. Esta vez ella estaba sola, revisando unos documentos. Al verme, sonrió levemente.
«Tú eres el del taller, ¿verdad?», preguntó. Asentí, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Su nombre era Elena. Trabajaba en la administración de la fábrica y ayudaba a su padre con el negocio familiar. A diferencia de mí, había tenido oportunidades que yo apenas empezaba a construir. Sin embargo, nunca me hizo sentir inferior. Comenzamos a coincidir con frecuencia. Al principio, nuestras conversaciones eran breves, sobre el clima, el trabajo, la ciudad, pero poco a poco se volvieron más profundas. Le hablé de mi pueblo, de mis hermanos, de mi padre. Ella escuchaba con atención genuina, sin lástima, sin juicio. Un día me preguntó por qué trabajaba tanto. Le respondí que quería cambiar el destino de mi familia. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que jamás olvidaré. El destino se cambia, sí, pero también se comparte. Esa frase sembró en mí una inquietud nueva. Hasta entonces todo lo hacía por responsabilidad. Nunca había pensado en construir algo junto a alguien. Elena tenía sueños propios. Quería estudiar más, expandir la fábrica, innovar. Admiré su ambición sana, su deseo de crecer sin pisar a nadie. Me mostró que el progreso no está reñido con la bondad. No todo fue sencillo. Había diferencias entre nosotros, sociales, económicas, culturales. Algunos murmuraban, decían que yo no estaba a su altura. Aquellas palabras me dolieron, pero también me obligaron a preguntarme algo importante. ¿Quién define la altura de una persona? Elena nunca dudó. Me apoyó cuando decidí inscribirme en cursos técnicos adicionales. Me animaba en los días en que el cansancio parecía vencerme. Y yo, por mi parte, le ofrecía honestidad, compromiso y una lealtad inquebrantable. Con el tiempo el afecto se transformó en amor. No fue un amor impulsivo ni pasajero. Fue un amor que creció como crece un árbol fuerte, lentamente, con raíces profundas. Recuerdo la noche en que le pedí que camináramos por el parque central. Las luces de la ciudad brillaban alrededor, pero yo solo podía verla a ella. Le hablé de mis miedos, de mis limitaciones, de mi origen humilde. Le dije que no tenía grandes riquezas que ofrecer, solo trabajo, respeto y un corazón sincero. Ella tomó mis manos, manos ásperas, marcadas por el campo y la grasa del taller, y dijo: «Eso es más que suficiente». Ese momento, hijo mío, fue uno de los más importantes de mi vida. No porque encontrara a alguien que me amara, sino porque entendí que no necesitaba esconder mi pasado para ser digno de amor. Nos comprometimos meses después. No fue una ceremonia lujosa ni llena de ostentación. Fue sencilla, rodeada de pocos amigos y de mi familia, que viajó desde el pueblo para acompañarnos. Ver a mi madre abrazar a Elena fue como cerrar un círculo. Pensé que la vida comenzaba a acomodarse. Trabajo estable, amor verdadero, sueños compartidos. Pero la vida, como ya habrás notado, no es una línea recta, porque justo cuando empezábamos a planear nuestro futuro, una crisis inesperada golpeó la ciudad y puso en riesgo todo lo que habíamos construido. Y esa prueba, hijo mío, nos enseñaría que el amor no se demuestra en tiempos fáciles, sino cuando todo parece derrumbarse. La vida tiene una manera curiosa de probar la solidez de aquello que creemos firme. Justo cuando Elena y yo comenzábamos a planear nuestro futuro, una casa pequeña, quizás hijos, tal vez un negocio propio algún día, la ciudad entera empezó a tambalearse. La fábrica de su familia comenzó a tener problemas financieros, un cambio en las importaciones, nuevos competidores, deudas acumuladas. Lo que durante años había sido un negocio estable empezó a mostrar grietas invisibles que de pronto se volvieron imposibles de ignorar. En el taller donde yo trabajaba también se sintió el golpe. Menos clientes, menos reparaciones, menos ingresos. Recuerdo el día en que el dueño reunió a todos los trabajadores y con voz pesada anunció que tendría que reducir personal. Yo estaba entre los que se quedarían, pero con salario reducido. Volví aquella noche caminando bajo una lluvia persistente. Sentía que el pasado regresaba, que otra vez el esfuerzo no era suficiente. Cuando llegué, Elena estaba sentada frente a la mesa, revisando números. Sus ojos reflejaban cansancio, pero no derrota. «No podemos rendirnos», me dijo antes de que yo hablara. Fue en ese momento cuando entendí que el amor verdadero no es solo ternura, sino alianza.
No era yo salvándola ni ella sosteniéndome, éramos dos personas enfrentando el mismo vendaval. Decidimos apretarnos el cinturón, cancelamos planes, reducimos gastos, vendimos algunos muebles que apenas habíamos comprado. Hubo días en que el miedo se colaba entre nosotros, silencioso, intentando sembrar, apostar por un producto nuevo que implicaba riesgo, pero también oportunidad. Las críticas no tardaron. Algunos familiares la llamaron imprudente. A mí me dijeron que era ingenuo por apoyarla. Pero el progreso rara vez nace del miedo, nace del coraje de intentar algo distinto. Fueron meses difíciles. Recuerdo noches en que nos sentábamos en el suelo porque habíamos vendido la mesa y compartíamos un café sencillo mientras hablábamos de sueños futuros, como si invocarlos los hiciera más cercanos. En medio de esa tormenta aprendí una lección que quiero que tú también recuerdes. Las crisis no destruyen lo verdadero, lo revelan. Revelan quién huye, quién traiciona, quién permanece y quién lucha. Y ahora, hijo mío, y también a quienes escuchan esta historia más allá de esta sala imaginaria, quiero hacer una pausa especial. Si estas palabras te están tocando el corazón, si encuentras en ellas una chispa de fuerza o consuelo, suscríbete, activa las notificaciones y mantente pendiente de las futuras historias. No lo digo por vanidad, sino porque cada relato guarda una enseñanza que puede acompañarte cuando más lo necesites. A veces, una historia escuchada en el momento justo cambia una vida entera. Pero volvamos a aquellos días. Elena logró convencer a su padre de probar la nueva línea de producción. Fue un salto al vacío. Invertimos lo poco que teníamos. Yo aporté mis ahorros, sin dudar. No era mucho, pero era todo. Las primeras semanas fueron inciertas, ventas lentas, dudas constantes. Pero poco a poco, algo empezó a moverse. Un cliente importante hizo un pedido grande, luego otro. La innovación comenzó a dar frutos. En el taller también comenzaron a aumentar los encargos. La economía de la ciudad parecía respirar de nuevo. No fue un milagro repentino, fue el resultado de resistencia sostenida. El día en que la fábrica logró saldar una de sus deudas más pesadas, Elena lloró en silencio. Yo la abracé, recordando a mi madre y aquellas noches de escasez. Comprendí que la vida es cíclica, a veces estás abajo, otras veces arriba, pero lo que realmente importa es quién eres en cada etapa. Aquella crisis nos fortaleció como pareja, nos enseñó a confiar sin condiciones, a comunicarnos con honestidad brutal y a no tomar decisiones desde el pánico. Fue entonces cuando comenzamos a hablar de formar una familia, no desde la seguridad absoluta, porque esa nunca existe, sino desde la convicción de que juntos podríamos enfrentar cualquier dificultad. No sabíamos que el siguiente desafío no vendría del dinero ni del trabajo, sino de algo mucho más profundo y doloroso. Y esa prueba, hijo mío, pondría a prueba no solo nuestra fortaleza, sino nuestra fe en el sentido mismo de la vida. Hay dolores que no hacen ruido al llegar, no anuncian su presencia con tormentas ni con cifras rojas en los libros contables. Llegan en silencio, como una sombra que empieza pequeña y termina cubriéndolo todo. Elena y yo habíamos comenzado a intentar tener un hijo. No lo hablamos con mucha gente, era un sueño íntimo, delicado. Cada mes traía ilusión y cada mes también podía traer desilusión. Al principio lo tomamos con calma, todo a su tiempo, nos decíamos, pero el tiempo empezó a sentirse pesado. Mes tras mes, la esperanza se transformaba en frustración contenida. Yo intentaba mantenerme fuerte, optimista. Ella sonreía, pero en las noches, cuando creía que yo dormía, la escuchaba llorar en silencio. Ese sonido, hijo mío, es uno de los más difíciles de soportar, el llanto de la persona que amas cuando no sabes cómo aliviarlo. Decidimos consultar a médicos, exámenes, análisis, salas blancas con olor a desinfectante, palabras técnicas que no entendíamos del todo. Finalmente, llegó el diagnóstico, habría dificultades, no era imposible, pero tampoco sería sencillo. Sentí una mezcla de emociones, por un lado, miedo, por otro, una culpa irracional, como si de algún modo yo hubiera fallado. Elena, en cambio, me tomó la mano con firmeza. No somos menos por esto, dijo, pero la sociedad no siempre entiende esos procesos. Las preguntas incómodas comenzaron a aparecer en reuniones familiares. ¿Y los hijos para cuándo? Cada comentario era una pequeña herida. Hubo momentos de tensión entre nosotros, no porque dejáramos de amarnos, sino porque el dolor busca grietas.
Aprendimos a hablar con una honestidad cruda. Aprendimos a decir, tengo miedo sin sentir vergüenza. Una noche, sentados en el balcón de nuestro pequeño apartamento, Elena me preguntó algo que me marcó. Si nunca podemos tener hijos, ¿seguirás sintiendo que nuestra vida es completa? No respondí de inmediato. Miré las luces lejanas de la ciudad, recordé mi infancia en el campo, las pérdidas, las luchas. Luego la miré a ella. Nuestra vida ya es valiosa, le dije. Un hijo sería una bendición, pero no es lo único que da sentido a lo que somos. No era resignación, era comprensión. El amor no puede depender de una condición externa. Seguimos intentando. Tratamientos, cambios en hábitos, esperanza renovada. Fueron meses emocionalmente agotadores. Aprendí que la paciencia no es pasividad, es resistencia activa. En medio de ese proceso, algo cambió en mí. Empecé a cuestionar qué significa realmente dejar legado. ¿Es solo tener descendencia? ¿O es sembrar valores, ayudar a otros, construir algo que trascienda el nombre propio? Comencé a involucrarme más en la comunidad. Ofrecía clases básicas de mecánica a jóvenes del barrio, muchachos que, como yo en su momento, buscaban una oportunidad. Ver sus ojos iluminarse cuando entendían cómo funcionaba un motor me devolvía una sensación de propósito. Elena también se volcó a proyectos sociales desde la fábrica, ofreciendo empleo a mujeres que necesitaban independencia económica. Nuestra casa, aunque silenciosa en términos de infancia, estaba llena de impacto invisible. Y entonces, cuando ya habíamos aprendido a aceptar cualquier desenlace con serenidad, ocurrió lo inesperado. Una mañana, Elena salió del baño con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. El hijo que tanto habíamos esperado venía en camino. No grité, no salté. Me quedé inmóvil, como si el universo hubiera pausado el tiempo. Luego la abracé con una mezcla de incredulidad y gratitud tan profunda que me faltaba el aire. Entendí entonces algo esencial. Algunas bendiciones llegan cuando ya no las exigimos, sino cuando estamos preparados para recibirlas sin desesperación. Pero la alegría no elimina el temor. El embarazo fue delicado. Cada revisión médica era una mezcla de esperanza y ansiedad. Caminábamos con cuidado, como si cualquier paso en falso pudiera romper el milagro. Esos meses me enseñaron la vulnerabilidad más pura. Comprendí que no controlamos casi nada. Podemos trabajar, planear, luchar, pero la vida en su esencia siempre conserva un misterio que no nos pertenece. Y así, hijo mío, mientras esperábamos tu llegada, porque sí, eras tú, yo comencé a transformarme de nuevo. Ya no era solo el joven que cruzó montañas ni el hombre que enfrentó crisis económicas. Estaba a punto de convertirme en padre, y no sabía, en ese momento, que esa sería la transformación más profunda de toda mi existencia. Finalmente, hijo mío, llegó el día que cambió mi vida para siempre, el día en que te sostuve en mis brazos por primera vez. Todavía recuerdo cómo lloré sin poder contenerme, no de tristeza, sino de asombro. Aquella vida pequeña, frágil y perfecta, era una extensión de todo lo que habíamos soñado y trabajado, de cada sacrificio que habíamos soportado. En ese instante comprendí que la historia no se mide solo por los logros visibles, se mide por la capacidad de resistir, de amar y de levantarse cada vez que la vida nos derriba. Elena y yo nos miramos y supimos que todo había valido la pena. Cada dificultad, cada noche sin dormir, cada miedo y cada lágrima habían sido los cimientos de nuestra familia. Aprendimos que el amor verdadero no se demuestra en los momentos fáciles, sino cuando el mundo entero parece en contra y aún así decidimos permanecer unidos. Con el paso de los años, enseñé a mis hijos lo que mi padre me enseñó a mí: la honestidad es más valiosa que la riqueza, la generosidad más poderosa que el miedo, y la constancia más fuerte que la fortuna. Les conté historias de mi infancia en el campo, de cómo crucé montañas para buscar un futuro, de cómo Elena y yo construimos nuestra vida entre crisis y esperanza. Quería que supieran que cada desafío trae consigo una lección, que cada error y cada caída son oportunidades para crecer. Al mirar atrás, entiendo que mi vida fue un largo viaje de transformación. Fui niño, fui joven, fui esposo y finalmente fui padre. Cada etapa trajo consigo sufrimiento y alegría en proporciones iguales, y cada una me enseñó algo que no podía aprender de otra manera. La vida no nos concede segundas oportunidades para los mismos momentos, pero sí nos da la posibilidad de aprender, de elegir y de amar.
Hoy, sentado en mi mecedora y viendo cómo tus propios pasos se alejan hacia tus sueños, siento que el círculo está completo. Todo comenzó con un niño en un pequeño pueblo, con manos ásperas y un corazón lleno de anhelos, y terminó en un hombre que comprendió que la verdadera riqueza reside en la resiliencia, en la empatía y en los lazos que creamos con quienes amamos. Mi mensaje, hijo mío, y para todos los que alguna vez sientan que la vida los supera, es este: nunca subestimen el poder de la paciencia, de la determinación y de la bondad. Las dificultades son inevitables, pero la manera en que las enfrentamos define la historia que dejamos atrás. Y así, con tu sonrisa frente a mí, con la certeza de que mis historias vivirán en ti y en quienes las escuchen, cierro este relato. No como un final, sino como un recordatorio. Que cada vida es una historia digna de ser contada, que cada prueba es un maestro disfrazado y que incluso en la adversidad siempre hay lugar para la esperanza. Porque la vida, hijo mío, no es solo para sobrevivirla,